además de invitar a la gente que busque, que lea Sentido Común, ya está listo el número de Sentido Común. Pueden visitar @Sentido Común MX en Twitter, @Sentido Común MX en Twitter. Preguntarte sobre 2 artículos, uno que escribes en La Jornada, que me parece, digo, no es cebollazo, Fabricio, me parece fundamental lo que expones, ¿no? El nuevo arraigo republicano. Dices, las imágenes de los migrantes mexicanos a las afueras del Hotel Lombardi, donde se hospedaba el presidente López Obrador en su reunión de trabajo con Joe Biden, terminaron de convencerme de que existe un nuevo arraigo de origen plebeyo y democrático. La gente que viajó durante horas en autobuses para saludar al mandatario mexicano lo hizo para sentirse representada, defendida, reivindicada. De hecho, yo le planteaba al presidente hoy el caso de una señora que se suelta llorando porque dice que nadie antes los había tomado en cuenta como ahora. Una minoría, la que se centró en el aspecto y los botones del Ejecutivo, reprodujo los puntos de referencia antiguos y guió con la más aguda despolitización sus supuestas opiniones políticas. Arriba, en la élite, no se ha movido nada, pero abajo, entre los trabajadores, el marco y sus coordenadas están cambiando. Se va sustituyendo al viejo nacionalismo revolucionario que dictó las reglas de la pertenencia durante más de un siglo y que, hasta donde entiendo, tuvo 3 componentes: la derrota, el aguante y la imperturbabilidad. La cultura del régimen de partido único necesitaba fomentarlos como simbología y mecanismo de control, agacharse, permitir los abusos y apreciar más la estabilidad inamovible a cualquier cambio, porque más vale malo por conocido que bueno por conocer. Su signo fue, como decía Monsiváis, la ceja levantada de Pedro Armendáriz ante la peor de las injusticias. Leo ese primer párrafo porque me parece muy importante, Fabricio. Hoy el presidente habla del Poder Judicial, por ejemplo, y dice que hay que activarnos. ¿Cuál fue la palabra que usó? Hay que avivarnos. O sea, que estemos al pendiente todos, desde la trinchera en la que estemos, por estos jueces, algunos corruptos, no todos, algunos magistrados que quieren seguir ganando 2 o 3 veces más que el presidente. Este poder judicial, si bien yo critiqué hace unos días al fiscal general Alejandro Gers Manero por la procuración de justicia, también el poder judicial es el que no permite que haya justicia o no justicia plena en nuestro país. Y me llamó mucho la atención el llamado del presidente a avivarnos. Y te leo y me parece muy interesante. Creo que ahí embona, ahí encaja a no aguantarnos, a no agacharnos, a no arrodillarnos, mi querido Fabricio. Sí, yo lo que veo es este nuevo arraigo, yo le llamo, es el sentido de pertenencia, digamos, de qué significa ser mexicano, que viene de abajo y es republicano, no es nacionalista, es un republicanismo, digamos, por haber abierto el sistema a la participación de los antes excluidos, de los ninguneados, de los que no tomaba en cuenta la política, que no importaban, como los migrantes. Yo precisamente parto precisamente de tu cobertura, de esta señora que llorando dice, nadie nos había representado, nadie hablaba por nosotros, nadie nos consideraba, cuando pues efectivamente lo que había sucedido, por lo menos en los últimos 30 años, desde Miguel de la Madrid, era una subordinación absoluta de los presidentes mexicanos a lo que dijera el presidente en turno en Estados Unidos, lo que dijeran las agencias, lo que dijera la DEA, la CIA, el FBI, lo que dijera el Washington Post, el New York Times, ¿no? Y ahora hay un presidente que representa esa fuerza plebeya, esa fuerza democrática, esa fuerza republicana, y efectivamente hay un cambio en la manera en que se concibe la política. Ahora la política es parte del arraigo, no es
el Día de la Bandera, no es el 15 de septiembre, no es el 5 de mayo, no, es la participación política, es tener una voz y sentirse reivindicados por el presidente López Obrador. Entonces, en ese sentido, me parece que es interesante ir notando cómo este nuevo arraigo, que no es nacionalista, que es republicano, está operando no solamente en México, sino en Estados Unidos. El presidente López Obrador está haciendo jugar ese peso del republicanismo plebeyo, incluso en los Estados Unidos, diciendo, a ver, los senadores, los congresistas que en Estados Unidos que desprecien al pueblo mexicano, pues van a pagar las consecuencias electorales. Me parece muy interesante lo que está sucediendo y cómo lo plantea el presidente, que es la traducción que él hace de los deseos y las aspiraciones políticas de estos que antes estaban excluidos de cualquier participación pública. Oye, Fabricio, y ya para